que la realidad no se presenta una miocarditis pura, aislada, sin ningún otro síntoma, ¿no? En un alto porcentaje de los casos se presenta como una miopericarditis o perimiocarditis y predomina más un síntoma u otro, ¿no? Y entonces, actualmente lo que se habla es un poco del término general SIM, ¿no? El espectro del síndrome inflamatorio, que hace referencia precisamente a eso, a una inflamación en el corazón, ¿no? Que puede ser más predominante en el miocardio o en el pericardio o en ambos, es decir, están un poco solapados, ¿no? En muchísimos casos. Y en definitiva esa es la definición, ¿no? De miocarditis, una inflamación del miocardio, ¿no? Lo que significa la propia palabra. Pero bueno, no solo hemos actualizado pues, este concepto, ¿no? Esta definición, quiero decir, más que actualizado, la han matizado o aclarado. Realmente la miocarditis sigue siendo lo mismo que era, pero pues, se ha matizado un poco este concepto, ¿no? Pero también se ha actualizado los criterios diagnósticos, ¿no? Pues en el 2013 el acceso a la resonancia todavía era limitado en muchísimos centros. De hecho, todavía sigue habiendo menos disponibilidad de resonancia que de otras técnicas. Pero, es decir, pues los criterios de 2013, la resonancia no tenía tanta importancia, precisamente porque no se podía usar tanto. Pero vemos cómo ha ido evolucionando hasta el concepto diagnóstico actual, donde tendríamos lo que sería una miocarditis definitiva, la confirmación diagnóstica, pues demostrada por biopsia o por resonancia, nos vale ya la resonancia como criterio diagnóstico para confirmarla. Y luego, bueno, el escalón de posible, si los resultados no fueran concluyentes, o descartada o poco probable si la resonancia o la biopsia son negativas, ¿no? Pero destacar que ya la resonancia por sí sola, sin necesidad de la biopsia, sería un criterio diagnóstico. Esto sí que es un cambio, o al menos lo pone al mismo nivel diagnóstico que la biopsia. Sería un cambio relevante. Y bueno, pues como he mencionado, tanto actualizan un poco y explican los criterios diagnósticos, donde, como vemos, la confirmación incluye o resonancia o biopsia, ¿no? Ya incluye o biopsia, no y. Y bueno, poco más que decir, la presentación clínica, pues todos la conocemos, y luego pues, criterios adicionales, ¿no? A la clínica, los cambios en el electro, en el segmento ST, la elevación de troponinas y bueno, otras pruebas de imagen, ¿no? Además del edema en la resonancia, ¿no? Y luego, presentación clínica, pues como sabemos, la miocarditis se puede presentar de muchas maneras, ¿no? Hoy nos vamos a centrar en cuando se presenta en forma de miocarditis fulminante, que ahora hablaremos ya de ella específicamente, pero pues bueno, hay que saber reconocerla y saber que puede aparecer de distintas formas. También se ha visto que en muchos casos de muerte súbita, cuando se realiza la autopsia, se encuentra que hay una miocarditis. Es decir, pues amplia variedad, un amplio abanico de presentaciones clínicas de la miocarditis. Y bien, ahora ya vamos a hablar de la miocarditis fulminante, un poco ya centrándonos en el tema principal del artículo, ¿no? Pues la miocarditis fulminante es dentro de la miocarditis, ¿no? Es decir, dentro de esta patología caracterizada por la inflamación miocárdica, pues es una forma grave y por suerte poco frecuente, según se entienda por poco frecuente, ¿no? Dentro de la miocarditis. Aproximadamente las series describen en torno a un 10% de los casos de miocarditis. Se caracteriza pues por una progresión rápida a un shock cardiogénico y fallo multiorgánico. Es decir, la disfunción miocárdica progresa a pues, una situación de shock, ¿no? Esta es la principal diferencia con un paciente que viene por una miocarditis, pues, con una insuficiencia cardíaca, pero no una miocarditis fulminante. Y bueno, pues la incidencia global es en torno de 1 a 10 cada 100.000 habitantes años. Y como he mencionado, se ha visto que en personas que presentan muerte súbita, sobre todo pacientes jóvenes, cuando se realiza la autopsia, de un 8 a un 12% de los casos se aprecia miocarditis en la histología, ¿no? Y bueno, como la propia definición de miocarditis, ¿no? Que al final es una acción, pues es potencialmente reversible con el soporte adecuado y sobre todo el manejo, o sea, el soporte precoz, ¿no? Es decir,
hay que detectar de forma precoz que el paciente está entrando en shock cardiogénico y no esperar a que esté ya en fases muy avanzadas, ¿no? Como SCAI-E, que el paciente ya está en un fracaso multiorgánico refractario. Pero, en principio, por la definición de miocarditis, si nosotros soportamos adecuadamente al paciente, debería de revertir, ¿no?, la disfunción miocárdica. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es que, bueno, ahora veremos, ¿no? Esto no siempre es así, porque si no haríamos el análisis, ¿no?, que vamos a hacer ahora. Pero bueno, hablando de la miocarditis fulminante, pues una herramienta clave para manejarla, ¿no?, cuando el paciente entra en shock cardiogénico refractario al manejo convencional con drogas vasoactivas, es el implantar una terapia ECMO venoarterial, ¿no?, una membrana extracorpórea venoarterial. Como he mencionado, es fundamental un inicio precoz si detectamos que el paciente se está deteriorando. Y en las series describen que hasta un 60 o un 70% de los pacientes con miocarditis fulminante con necesidad de ECMO venoarterial sobreviven con una recuperación completa de la función ventricular. Y un poco en base a todo esto, pues es lo que quisimos ver nosotros, ¿no? Somos un centro que llevábamos ya muchos años con la terapia ECMO y quisimos analizar, pues, lo primero, cuántos pacientes de estas características teníamos y cómo iban estos pacientes, cuál era la supervivencia de nuestro centro, pues sobre todo para aprender y ver si lo estamos haciendo bien, ¿no? Porque si se describe esta supervivencia, pues a ver cuál es la misma, ¿no? Y bueno, eso por un lado, pero luego por otro, pues el objetivo principal del estudio, habiendo hecho ya esta introspección nuestra, ¿no?, de querer aprender y ver lo que tenemos, pues ya analizando un poco el estudio y el objetivo que nos planteábamos, era caracterizar qué factores asociados a la recuperación ventricular en pacientes con miocarditis fulminante y ECMO venoarterial. Es decir, ver qué hacía que los pacientes con miocarditis fulminante y necesidad de ECMO venoarterial, qué factores se asociaban a que efectivamente se recuperaran y se fueran a su casa con una función completamente normalizada, ¿no? Y por qué en algunos casos esto no era así, ¿no? Ver qué factores se asociaban con cada evolución. Y bueno, como objetivos secundarios también quisimos analizar las posibles complicaciones relacionadas con la terapia ECMO, que como sabemos no está exenta de complicaciones, y bueno, pues evaluar la supervivencia global de los pacientes, es decir, no solo la intrahospitalaria, sino también al año, ¿no?, ver cómo van realmente estos pacientes. Y bueno, un poco en cuanto al material y métodos del estudio, pues este era un estudio observacional y retrospectivo unicéntrico, que pese a que son muchos años desde el primer caso que encontramos de miocarditis fulminante pura en febrero del 2008 hasta enero del 2025, pues que cumplieran estrictamente con la definición y el diagnóstico de miocarditis fulminante, pues teníamos una N de 22 pacientes adultos con miocarditis fulminante confirmada en shock cardiogénico refractario y que necesitaran de soporte con ECMO venoarterial. Es un grupo pues muy específico, ¿no?, porque muchos de estos pacientes con el manejo con drogas vasoactivas se mantienen suficientemente estables como para que mejoren sin necesidad de implantar una asistencia ventricular, ¿no? Es decir, pues realmente es un grupo muy concreto. Y bueno, como he mencionado, en cuanto a los criterios de inclusión, pues estos criterios eran un poco hechos con las guías, aún no estaban las guías que acabo de mencionar, es decir, no eran los criterios de estas guías de 2025, pero eran criterios utilizados en artículos recientes de referencia y en documentos consensos de sociedades importantes, ¿no?, que era que hubiera un inicio agudo de la disfunción ventricular grave, tanto izquierda como derecha, lo cual implicara un deterioro hemodinámico rápido, es decir, una situación de shock cardiogénico, y que descartáramos que la causa no fuera isquémica, ¿no?, que es la principal, ciertos grupos de edad, la principal causa de que nos llegue un paciente en shock cardiogénico, ¿no? Pues descartar otras enfermedades que no fueran puramente una miocarditis, es decir, tener un diagnóstico puro de miocarditis fulminante. Y con todo ello agrupamos los pacientes en dos grupos, ¿no?, el grupo de pacientes que se recuperaron, que se fueron a casa bien, con una función recuperada, y el grupo de no recuperación. En este grupo incluimos tanto a los pacientes que acabaron falleciendo
como a los pacientes que acabaron en trasplante cardíaco. Es decir, consideramos que los pacientes que necesitaron de un trasplante cardíaco realmente no se habían recuperado. Luego con el trasplante, pues, efectivamente, fue bien y se recuperaron, pero necesitaron de un trasplante, ¿no? Es decir, no habían recuperado la función. El hecho de hacerlo así también fue porque, por tema de potencia estadística, separar en un tercer grupo con solo 4 pacientes, que fueron los que se trasplantaron, como ahora veremos, no se podrían extraer grandes conclusiones, ¿no?, del estudio. Entonces, bueno, un poco describiendo las características basales de nuestra serie, la edad media, como vemos, pues en torno a los 50 años. Claro, estos son pacientes con miocarditis, no son los típicos pacientes pues con insuficiencia cardíaca de la consulta o con cardiopatía isquémica, que suele ser una población más añosa, ¿no? Aquí había pacientes jóvenes. La distribución por sexos realmente pues 50-25%, pero bueno, en global un 36% de varones de forma global en la serie. Y como vemos, los factores de riesgo cardiovascular, el más frecuente fue la hipertensión, que no llega a alcanzar un 20% en ningún grupo. Es decir, es una población que en principio no tiene cardiopatía, no es la población cardiópata habitual que tienen todos los factores de riesgo, todos, ¿no? Es una población que en principio son pacientes, podríamos decir, sanos, ¿no? O sea, en principio sin cardiopatía, que sufren de esta inflamación miocárdica, ¿no? Y en cuanto a la presentación, la mayoría se presentó en forma de shock cardiogénico y, bueno, luego veremos el 30% restante, que son 3 pacientes, fue en forma arrítmica o de bloqueo AV completo. Fue el cómo llegaron estos pacientes a urgencias, ¿no? O ingresaron en urgencias y en UCI, ¿no? Y, bueno, el tiempo entre que el paciente empieza a contar los síntomas clínicos, pues ya sea pues un episodio catarral con algo de disnea, que se nota más fatigado, congestión, aproximadamente en torno a 5 o 6 días previo a entrar en shock cardiogénico. Y bueno, pues como he mencionado, la presentación clínica la mayoría fue en forma de shock cardiogénico, pero la miocarditis, como hemos visto en las diapositivas del principio, tiene otras formas de presentación, ¿no? Pues puede ser también en forma rítmica, taquicardia ventricular, o en forma de bloqueos completos, ¿no? Y bueno, ahora ya sí que vamos a pasar a analizar diferencias entre los dos grupos. Luego destacaré las más importantes. Como vemos, una de ellas, de la que ahora hablaremos en detalle, es la duración de la terapia ECMO, esto es en horas. El grupo de no recuperación tiene una media de muchas más horas de ECMO. Esto luego hablaremos un poco al respecto, pero por un lado es porque no se recuperan y entonces están más tiempo en ECMO, o es que también estar más tiempo en ECMO implica una serie de complicaciones que hace que los pacientes no vayan bien, ¿no? Luego hablaremos de esto, probablemente son las dos causas, ¿no? Y bueno, respecto a los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, en un 50% de los pacientes que no se recuperaron se precisó de implantar dispositivos de asistencia ventricular izquierda. 50% fue balón intraórtico y 50% impela en el grupo de recuperación, y en el grupo de recuperación fueron todos con balón. Esto también hay que tener en cuenta, como he mencionado, empezamos a incluir a revisar pacientes desde el año 2008, donde en nuestro centro todavía no estaba disponible el impela, ¿no? Es decir que, bueno, probablemente hoy en día, si analizamos una serie más actual, es muy probable que haya un mayor uso del impela que del balón. Pero bueno, del mismo modo, la duración de la asistencia ventricular izquierda pues también fue mayor en el grupo de no recuperación, aunque esto no fue estadísticamente significativo. Luego ya destacar la resonancia. En el grupo de no recuperación hubo pacientes en los que no se pudo hacer la resonancia por la inestabilidad de los mismos, no fue posible trasladarlos en ningún momento a hacer la resonancia, pero bueno, cabe destacar que en todos los pacientes que fueron mal, ¿no?, que no se recuperaron, había fibrosis descrita en la resonancia, frente a un 40% en el grupo de recuperación. Ahora hablaremos de esto. Y luego, otro dato importante es las pocas biopsias que se hicieron, ¿no? Solo una en cada grupo. De nuevo, luego hablaremos de las biopsias y de su importancia también en la discusión. Y bueno, la etiología, pues en muchos casos no se pudo filiar, ¿no? En muchos casos fue idiopática, porque
al final, si no haces biopsia, en muchos casos es difícil llegar al diagnóstico etiológico concreto, ¿no? Y bueno, un poco destacando lo más relevante de lo que acabamos de ver, destacar que pues, en los pacientes con fibrosis miocárdica en la resonancia, estos pacientes son los que van peor, ¿no? Al menos en nuestra serie y en alguna otra serie también se ha descrito, la fibrosis miocárdica en la resonancia se asocia a una menor probabilidad de recuperación. De ahí, bueno, aparte de que es un criterio diagnóstico, de ahí la importancia de hacer la resonancia, porque nos va a ayudar también a predecir, ¿no? A ayudarnos a ver un factor que puede indicar que ese paciente va a ir mal, ¿no? Sin embargo, el edema miocárdico, que realmente es un criterio diagnóstico de la miocarditis, pues no hubo diferencias entre grupos. Por otro lado, lógicamente, ¿no? Porque el propio criterio diagnóstico no tendría sentido que fuera diferenciador entre recuperar y no, simplemente nos indica que en esos pacientes hay miocarditis. Y bueno, como he mencionado, hubo muy pocas biopsias, pues tanto porque los pacientes inestables es costoso el traslado, como por la propia reticencia a veces de los hemodinamistas debido a las complicaciones posibles, ¿no? Una biopsia, un miocardio inflamado, está más lábil y es más sencillo que puedas perforarlo, ¿no? Entonces, realmente pues hay una serie de factores que limitan la biopsia en este escenario. Y luego, como he mencionado, la duración, ¿no? El grupo que no se recuperó, los pacientes que fueron mal, están muchas más horas en ECMO. Esto lo mencionaré en la discusión porque también ha sido abordado por otros grupos de trabajo este tema, ¿no? Y es que pasados ciertos días en terapia ECMO, si no ha habido recuperación funcional de la función ventricular, esto nos está indicando que el paciente no va a ir, no está yendo bien y no va a ir bien, ¿no? O sea, se asocia a una menor recuperación de forma estadísticamente significativa. Y bueno, y luego también quisimos analizar pues todos los datos ecocardiográficos y analíticos, tanto al ingreso como al alta, ¿no? Para ver realmente si había una recuperación de la función, si era completa o si no era completa, ¿no? Lógicamente, cuando los pacientes ingresan en una situación de shock cardiogénico, las fracciones de eyección son muy bajas, ¿no? En todos ellos. Y sí que destacar que la presión sistólica en la arteria pulmonar medida por eco era mayor en el grupo de pacientes que fue mal, ¿no? Que la evolución fue mala. No llegó a alcanzar la significación, aunque sí que eso era una tendencia. Y bueno, y luego pues otros datos que utilizamos, ¿no? Tanto para el diagnóstico como para de la miocarditis, como para ver que el paciente está en un shock cardiogénico y que no está progresando bien, pues lógicamente salían alterados, ¿no? Pues el lactato elevado, esto está movido una cita, lactato elevado en ambos grupos, proBNP alto, troponinas altas, pues bueno, en definitiva, ¿no? Pacientes que necesitan de un ECMO. Y luego al alta, lógicamente, el grupo de no recuperación, pues pese a que hay una pequeña mejoría, no llegan a recuperar la fracción de eyección, ¿no? Persiste una mala función y persisten, pues son pacientes que acaban falleciendo, ¿no? Esto es los últimos datos que hay en torno a unas 24-48 horas ya previas a trasplantarse o a finalizar terapia, ¿no? Pero lo que sí que es importante, ¿no? De aquí es el grupo de recuperaciones, donde vemos que realmente los pacientes vuelven a presentar una fracción de eyección dentro de la normalidad, que recuperan pues, todo, vamos, el proBNP vuelve a bajar casi ya a la normalidad alta casi, del mismo modo las troponinas o la función renal, ¿no? Es decir, los pacientes realmente que van bien, pese a haber tenido una miocarditis fulminante en shock cardiogénico con necesidad de ECMO, se recuperan. Es un estado transitorio y vuelven prácticamente a la normalidad, la mayoría de ellos. Y bueno, luego, siguiente aspecto a analizar fueron las complicaciones durante la estancia de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Esto nos parecía interesante porque al final el paciente es un todo, ¿no? O sea, ¿por qué va mal el paciente? ¿Es solo porque el corazón no recupera o es porque ha habido otras cosas, ¿no? Pues realmente es un todo, ¿no? Y la realidad es que hay muchas complicaciones pues asociadas tanto a la estancia prolongada en un paciente encamado, intubado en una unidad de cuidados intensivos, como también a la propia terapia ECMO y las complicaciones que estas asocian, ¿no?
pues como he mencionado, algunas complicaciones son típicas de pacientes encamados de forma prolongada en una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pues como la miopatía del paciente crítico, pero luego hay otras sí que más propias de complicaciones de la propia terapia ECMO, ¿no? Como complicaciones vasculares, como vemos mucho más prevalentes en el grupo que no evoluciona bien, de no recuperación. El fracaso renal, bueno, esto también es lógico, ¿no? Porque la necesidad de terapias de reemplazo renal pues asocia a una peor evolución. Además, los pacientes que deterioran, bueno, que entran en un deterioro multiorgánico con fracaso renal, ya no van a poder ir tampoco a un trasplante cardíaco aislado, ¿no? Es decir, son pacientes que se empiezan a quedar sin salidas, por así decirlo. Y luego, pues intervenciones, por ejemplo, pues por sangrados, ¿no? La terapia ECMO precisa de una anticoagulación y estos pacientes pueden hacer hemorragias. Pues, también necesidad de hacer una ventana pericárdica en pacientes que se taponan, es decir, en definitiva, hay una serie de complicaciones que son muy frecuentes en los pacientes con ECMO y con estancia prolongada en la unidad de cuidados intensivos. A propósito de esto, luego en la discusión hablaremos más acerca de esto. Y ya por último, analizamos la supervivencia, ¿no? Es decir, nuestra supervivencia global intrahospitalaria fue de un 63,6%, como hemos mencionado antes, dentro de lo que han descrito otras series similares. Y luego no solo quisimos ver la supervivencia intrahospitalaria, sino también pues cómo van estos pacientes, ¿no? Yo creo que esto es algo que muchas veces nos pasa, probablemente más a los que os dedicáis puramente a intensivos, ¿no? Que a lo mejor el paciente sale de allí, pero claro, luego a lo mejor no sabes si ha estado en planta hospitalizado un mes y finalmente ha fallecido, si se ha ido a un hospital de larga estancia o de crónicos a rehabilitarse, pero en menos de un año ha fallecido, o si no, si el paciente ha salido, se ha recuperado y al año de seguimiento el paciente está bien y está todo bien, ¿no? Es algo que también es importante tener en cuenta. Y en este caso, pues prácticamente pues similar la supervivencia tanto intrahospitalaria como al año de seguimiento. Y bueno, lógicamente, pues por grupos, en el grupo de recuperación todos salieron, o sea, la supervivencia intrahospitalaria fue total, ¿no? Porque es el grupo que se recupera. Y sí que un paciente falleció en el seguimiento al primer año, y en el de no recuperación, pues los que no fallecen son aquellos que reciben el trasplante cardíaco, ¿no? Que reciben el trasplante cardíaco y finalmente pues, se evolucionan ya de forma favorable. Y bueno, pues descritos los resultados, vamos a pasar un poco a hablar de la discusión, ¿no? A hablar un poco como hemos mencionado, el shock cardiogénico fue en nuestro caso y es en la mayoría de casos la presentación más frecuente de los pacientes, ¿no? Que llegan en esta situación a urgencias o directamente a una unidad de intensivos, ¿no? Pero bueno, pues hay que saber que hay otras formas que debemos identificar, ¿no? Como las formas arrítmicas, que sí que hay escenarios en los que son más frecuentes, ¿no? Pues sobre todo en contextos autoinmunes sí que puede ser más frecuente esta presentación, ¿no? Hay que pensar en una miocarditis. Y nada, destacar que la etiología fue idiopática en la mayoría de casos, pero claro, el problema es que hubo muy baja, o sea, se hicieron muy pocas biopsias y esto limita un poco el poder encontrar la etiología, ¿no? Y bueno, en segundo lugar, sí que hubo un 18% que se encontró la etiología de causa viral, un 9% de causas autoinmunes. Esto refleja que en muchos casos es difícil llegar a un diagnóstico, pero como ahora veremos, es importante llegar a un diagnóstico, pese a que somos conscientes de que es complicado. Y bueno, continuamos un poco debatiendo de los resultados obtenidos. Respecto a la supervivencia, como acabo de mencionar, es similar a otras series y bueno, esto es importante, ¿no? Saber que más o menos las cosas, cuando hacemos las cosas de una forma similar, pues los resultados son similares, ¿no? Es decir, pues una supervivencia intrahospitalaria de un 63% y al año de un 59%. Y del mismo modo, si excluyendo a los pacientes que fallecen, la tasa de recuperación sin trasplante cardíaco fue de un 45%. Que también es similar a alguna serie que describe si el paciente acaba en trasplante o no acaba en trasplante, ¿no?
Luego, la fibrosis miocárdica, la importancia que cobra la resonancia, tanto porque ahora es un criterio propio diagnóstico, como porque nos va a dar información de la posibilidad de recuperación que tiene este paciente, ¿no? Destacando pues eso que nos está indicando que es un marcador de daño irreversible y que el paciente no va a ir bien. Y el edema, por otro lado, pues es diagnóstico, pero no es pronóstico. Luego, en cuanto a la duración de la terapia ECMO, pues el grupo no recuperado tuvo mayor tiempo en ECMO. Como hemos mencionado, está un poco el debate de no van bien y están más horas en ECMO, pero a la vez el ECMO también tiene iatrogenia, ¿no? Y de hecho, pues muchos estudios, algún estudio sugiere que si el paciente en este escenario, una miocarditis fulminante con ECMO, lleva más de 7 días en ECMO y no hay mejoría, no va a ir bien. Incluso otros grupos sugieren que si de 3 a 5 días la función en ecografía ya no mejora, pues estos pacientes tampoco van a ir bien, ¿no? Se asocia a una menor recuperación. Por tanto, además esto coincide un poco con las horas de ECMO que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, más o menos el grupo que va bien tiene unos 7 días de ECMO, así aproximadamente. Y el grupo que no va bien, pues mucho más de 7 días, ¿no? Y en estos 7 días el paciente se retira al ECMO y la función del grupo que recupera vuelve a la normalidad, ¿no? Por lo que es un dato importante a tener en cuenta, ¿no? Darnos un tiempo de, si este paciente no está yendo bien, en 3-5 días ecocardiográficamente, y si lleva 7 días con el ECMO y no vemos que mejora, pues esto ya nos está dando muchísima información de que ese paciente, por lo que sea, no está evolucionando bien y no va a evolucionar. Y bueno, y lógicamente el grupo que recupera pues tenía también menor disfunción del ventrículo derecho en la evolución y claro, menor disfunción renal y mejoría precoz, ¿no?, de las cifras de ProBNP y de marcadores inflamatorios, ¿no? Es decir, al final pues este entorno más favorable también favorece la recuperación miocárdica, ¿no? Y también son datos a tener en cuenta porque pues cuando un paciente no va bien hay que mirar un poco todo y ver qué se puede optimizar y qué podemos mejorar para ayudar a que la totalidad del paciente mejore, ¿no? Y bueno, destacar también los dispositivos de asistencia ventricular izquierda, como he mencionado, pues globalmente utilizamos más balón de contrapulsación, pero es verdad que hay que tener en cuenta que empezamos a registrar casos desde el 2008 donde no teníamos todavía acceso al Impela, ¿no? Y esto también se puede interpretar, el hecho de que en el grupo de que no recuperan haya más uso de dispositivos de asistencia izquierda, pues refleja la mayor gravedad y la persistencia de la disfunción que precisa de escalada en la asistencia, ¿no?, de los pacientes. Y luego, a propósito de la biopsia, pues como en las guías que he mencionado del 2025 también nos hablan de la biopsia, ¿no?, y nos destacan su importancia, que realmente nos va a permitir llegar en muchos casos a un diagnóstico concreto de la patología, ¿no? Es decir, de hecho en las guías pues nos hablan sobre todo de estas 5 entidades, ¿no? Hay algunas más, pero principalmente de estas 5, y la importancia radica en que muchas de ellas tienen un tratamiento específico, o al menos puedes dirigir el tratamiento pues con mayor criterio, ¿no?, teniendo ya un diagnóstico. Y esto se asocia pues a una mejor evolución también de los pacientes. Por lo que, pese a que sabemos de las dificultades y bueno, problemas también, porque puede haber complicaciones al realizar una biopsia, pero destacar que es importante, las guías nuevas nos lo vuelven a decir, que la biopsia sigue siendo importante, aunque para el diagnóstico se pueda sustituir por la resonancia, pero para llegar a afiliar la etiología concreta sí que es necesaria la biopsia en la mayoría de casos, ¿no?, permitiéndonos dirigir el tratamiento de forma específica. Y bueno, ahora vamos a hablar también de las complicaciones, como he dicho, muchas de ellas relacionadas también con el uso de la terapia ECMO, otras pues, con la propia evolución del paciente, ¿no? Destacar, como he dicho, que el fracaso renal agudo pues puede afectar hasta un 70% de pacientes con ECMO y es un potente predictor de mortalidad. Es decir, cuando un paciente, pese a poner una terapia ECMO, no recupera la función renal y sigue progresando el deterioro renal, es decir, está avanzando el
el fracaso multiorgánico, ¿no? Y la necesidad de terapia de sustitución renal pues es un predictor potente de mortalidad en estos, o sea, en cualquier escenario esocariogénico, sea por una miocarditis o por otro escenario, ¿no? Y lógicamente pues así sale en este estudio, ¿no? Pues que hay más insuficiencia renal en el grupo que va mal, que no recupera. Y bueno, en cuanto a las complicaciones vasculares, pues ya sabemos muchas de las posibles complicaciones del ECMO, ¿no? La isquemia en las extremidades, de ahí pongamos cuando se canula femoral una cánula de perfusión distal, pero bueno, no solo la isquemia de miembros, ¿no? Sino, pues por ejemplo, sangrados en los puntos de canulación, por la necesidad de anticoagulación pueden hacer hematomas retroperitoneales y en definitiva al final aumentan la estancia en UCI y la morbimortalidad global de estos pacientes, ¿no? Y lógicamente también en nuestro caso pues hubo más en el grupo de pacientes que no fueron bien. Además, muchas de estas complicaciones vasculares luego van a implicar la necesidad de una intervención quirúrgica, pues ya sea para, por ejemplo, si ha hecho una isquemia por una embolización, una isquemia intestinal, tuvimos un caso una vez, un sangrado retroperitoneal, una recolocación de las cánulas, un taponamiento que precise de ventana. Es decir, en definitiva, suele haber relación entre complicaciones vasculares y necesidad de intervención quirúrgica por cualquier motivo, ¿no? Y al final también se asocia a peor evolución, ¿no? Y luego, pues, otras complicaciones propias de pacientes en UCI, pacientes en socardiogénico, como es la miopatía del paciente crítico, la necesidad de traqueostomía porque no se puede destetar al paciente y bueno, la presencia y la aparición de una sepsis, ¿no? en estos pacientes. En definitiva, también la terapia ECMO pues, puede favorecer la neuromiopatía y la susceptibilidad a infección. Y a propósito de las complicaciones, también quería mencionar que nos parecía importante conocer este tema y realizamos un análisis, en este caso concreto, o sea, en este artículo concreto que publicamos, el análisis era en pacientes que se trasplantaban estando con ECMO, es decir, pacientes en código urgente con ECMO venoarterial que acababan siendo trasplantados, ¿no? Y quisimos ver las complicaciones asociadas que presentaban estos pacientes. En concreto, en este caso, pues de nuevo analizamos desde que teníamos datos, desde el 2007 ya teníamos pacientes en esta situación hasta el 2023. Y bueno, para evitar sesgos o ver un poco pues si había cambiado algo, los agrupamos por años, ¿no? Pero en definitiva teníamos unos 100 pacientes que llegaban al trasplante en situación de estar con ECMO venoarterial. Y bueno, quisimos estudiar esto porque realmente es un tema en el que no se habla tanto, ¿no? No muchos grupos se ponen a analizar cuántas complicaciones tienen y las complicaciones que hay en estos pacientes, ¿no? Sino más bien al revés, se suele analizar pues lo que va bien, la supervivencia, pero es importante saber que, bueno, pues que son pacientes complejos y que no solo es sobrevivir a una miocarditis o a un trasplante, sino que a lo mejor este paciente luego va a estar un mes con una miopatía severa con necesidad de rehabilitación, ¿no? Entonces queríamos conocer un poco todo esto. Y a modo de resumen, para no extenderme, pero pues lo que vimos fue que la complicación en pacientes con ECMO fue muy elevada, ¿no? De una media de más de 3, ¿no? De 3,3 complicaciones por cada paciente. Esto incluía desde reintervenciones por sangrados de las cánulas o porque el paciente se taponó, porque está anticoagulado, necesidad de un ECMO post-trasplante, es decir, que no le puede retirar el ECMO pese al trasplante, complicaciones vasculares, isquemia, trombosis del miembro, disfunción renal, es decir, en definitiva, muchas complicaciones asociadas a los pacientes que llegaban en código urgente con ECMO al trasplante, frente, lógicamente, al que llega de forma electiva, que pues, había menos complicaciones y iba mejor, ¿no? De hecho, la tasa de pacientes que estaban con ECMO y no tenían ninguna complicación pues, asociada al ECMO y a la estancia en UCI y a su situación era menos de un 10%, es decir, menos de un 10% de los pacientes todo va bien, se pone el ECMO sin absolutamente ninguna incidencia, todo va rápido, se trasplanta
alta y se recupera bien sin ninguna complicación, ¿no? Realmente es una cifra muy baja, ¿no? Aquí pues sabemos que son pacientes complejos, pero también nos está diciendo que todavía tenemos cosas, ¿no?, que mejorar. Y bueno, ya para ir acabando, ¿no?, con el tema, pues hablando de supervivencia y recuperación funcional, como ya hemos hablado, la supervivencia global fue un 63%, dentro de la media de otras series internacionales, y lógicamente el grupo de recuperación todos se recuperaron, y los que no se recuperaron, pero este 33%, eran los que se trasplantaron, ¿no? De estos trasplantados cardíacos, al año de seguimiento, todos los pacientes trasplantados cardíacos, que fueron 4, fueron bien, es decir, al año de seguimiento estaban vivos los 4 pacientes que fueron trasplantados. Y nada, y ya para acabar, pues como he mencionado, 45% de los pacientes recuperaron completamente, de media, completamente la función, y realmente este patrón, aunque en este caso vemos que no se ha cumplido en todos, pero este patrón de recuperación rápida, de ausencia de fibrosis, es característico de más que de la miocarditis fulminante propiamente, de la miocarditis en general, frente a otras miocardiopatías, ¿no? O sea, esto, pues cuando hay dudas de un paciente que a veces, ¿no?, como hemos dicho, no hemos llegado al diagnóstico, o sobre todo no tanto en el contexto de miocarditis fulminante, que sí que sueles llegar a saber que es una miocarditis, pero pacientes que cuentan un cuadro catarral, tienen disfunción y en el seguimiento recuperan, pues esta recuperación nos va a orientar a que el cuadro sea una miocarditis, ¿no?, frente a otras miocardiopatías donde no es habitual ver estas recuperaciones tan llamativas, ¿no?, de un 17 a un 51% de fracción de eyección. Y bueno, dicho esto, pues lógicamente mencionar que las limitaciones del estudio es su tamaño muestral, pues un ensayo con una N de 22 pacientes, esta es la principal limitación del estudio. Y bueno, pues siempre el hecho de analizar muchos años tiene factores positivos, pero hay factores que pueden inducir algún sesgo, como el que he mencionado, de que, por ejemplo, al principio no estaba el Impela, ¿no? O sea, usamos menos el Impela que el balón, pues no es que lo usemos menos, es que no estaba. Y luego, pues como he dicho, a algunos pacientes no se puede hacer la resonancia por inestabilidad, y la biopsia endomiocárdica no se hizo a todos los pacientes, que es fundamental. Sería ideal, más que fundamental, pero sería ideal hacer una biopsia para dirigir el tratamiento. Y bueno, que juntamos a los que se trasplantaron en el mismo grupo, ¿no?, de los que fallecieron. Sin embargo, es verdad que es una serie muy grande para ser de un único centro de nuestro país, con un seguimiento prolongado, ¿no?, al año de seguimiento de supervivencia, y que obtuvimos toda la información disponible de los pacientes, incluido pues de técnicas de imagen avanzada como la resonancia, ecocardiografías desde el ingreso hasta el alta, ¿no?, y en el seguimiento, y analizamos pues otros datos relevantes como las complicaciones, ¿no?, que a veces no se incluye esto, pero a veces un paciente puede fallecer por una complicación y no porque la miocarditis haya evolucionado mal, ¿no? Puede recuperar función, pero lo que haya hecho pues un taponamiento, un sangrado, una embolización, y que la causa realmente del fallecimiento sea esta. Entonces es importante siempre también analizar las complicaciones que hay. Y bueno, y destacar que sí que todo se ha hecho de una forma muy uniforme, porque ya somos un hospital con mucha experiencia y con equipos bien formados, y no sucede que depende de en qué año haya sido, pues estos han ido mal porque el equipo no... Es un equipo ya de muchos años de experiencia y que se hacen las cosas de forma muy uniforme, ¿no? Y con todo ello, para finalizar, pues destacar que la miocarditis fulminante con ECMO venoarterial tiene una supervivencia de en torno al 60%, tanto en esta como en la mayoría de las series. Es decir, pues, por hacernos un número, 2 de cada 3 pacientes sobreviven y un tercio no sobreviviría. La presencia de fibrosis miocárdica en la resonancia se asocia a menor probabilidad de recuperar la función ventricular. Una mayor duración de un ECMO indica peor pronóstico y menos probabilidad de recuperarse si no acaba el paciente en trasplante. Sin embargo, los pacientes que se recuperaron pues son aquellos que muestran una función ventricular mejor al alta, con menos inflamación sistémica, que es otro dato a tener en cuenta, y mejor función renal, ¿no?, tanto al alta como durante el propio ingreso. Y bueno, que la identificación
precoz de estos factores predictores es fundamental para optimizar el manejo de esta población, tanto de riesgo como compleja de manejar. Y nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a usted, doctor Borja, por la excelente exposición que ha tenido y por trasladarnos un poco la experiencia que tienen allá en su centro. Mientras sus colegas formulan sus preguntas, yo tenía una pregunta en particular. Definitivamente uno piensa en una miocarditis en un paciente joven, sin antecedentes de importancia, con un deterioro rápido de la función ventricular, y en el ingreso un poco intempestivo entra a ECMO, VA. Hay un estudio reciente que salió de Full Moon Study, que lo publicó el grupo de Francia, que hablan sobre que una biopsia temprana en un paciente podría tal vez asociarse a menor riesgo o menor mortalidad y por ende tal vez menores complicaciones. Desde su experiencia, doctor, ¿usted considera que la biopsia deba de ser necesaria en algún grupo específico de pacientes? Porque, por ejemplo, la miocarditis por células grandes podría mejorar un poco con corticoides, con terapia inmunosupresora. ¿O en qué contexto clínico ustedes insisten a los hemodinamistas en hacer la biopsia sí o sí? Sí, pues precisamente en el grupo que has mencionado, ¿no?, de células grandes, ese grupo suele evolucionar muy rápido, muy mal, y también hacen mucha arritmia, mucho bloqueo avanzado, y precisamente es en ese grupo, cuando tienes esa sospecha de que pueda serlo, es uno de los que más insistimos para poder confirmar el diagnóstico y dirigir el tratamiento. O sea que en ese caso concreto sí que sería el que más insistimos en hacer la biopsia, ¿no? Sobre todo cuando se te está complicando, no solo por una disfunción, sino que te empieza a hacer también arritmias ventriculares o bloqueos, y quieres buscar la etiología concreta y estás pensando eso, en células gigantes, o a lo mejor que pudiera ser, si tienes la sospecha, una sarcoidosis, que justo se ha inflamado una zona en la zona de conducción, ¿no?, y te está haciendo un bloqueo. En esos escenarios es donde yo creo que más insistimos en hacer la biopsia. Y de hecho, las guías actuales te insisten también en que es importante hacerla, pero bueno, es verdad que a veces es complicado, ¿no?, porque al final te llega el paciente, está mal, está con el ECMO puesto, trasladarlo, el riesgo de perforación, está anticoagulado, pues es complicado, pero en estos casos concretos es donde habría que insistir en que sí que puede aportarnos mucho beneficio el hacer la biopsia y confirmar el diagnóstico, ¿no?, para el manejo específico. Gracias. No sé si alguien del auditorio tiene alguna pregunta. Doctor Moisés Vidal, un moderador también acá en la actividad. No lo escuchamos, doctor. Creo que se ha desconectado el doctor. Acá una pregunta del doctor Jorge Cabrera. ¿En qué momento decide el ingreso a ECMO? Pues normalmente, en nuestro centro, el paciente suele llegar a urgencias y ya, viendo, sobre todo, ¿no?, los criterios un poco de su cardiogénico, viendo la tensión que tiene, la analítica, el láctico, la ecografía con disfunción, la sospecha clínica, se contacta con UCI, el paciente es trasladado allí, el manejo inicial es con drogas vasoactivas, y si en las pocas horas el paciente no evoluciona bien, persiste, continúa el deterioro, tensiones medias invasivas bajas, persiste la elevación del láctico o no lava láctico, comienza el deterioro renal. Es decir, si el paciente empieza a no mejorar pese al uso de drogas vasoactivas, de fármacos inotropos, se decide implantar el ECMO arterial. En nuestro centro sí que los compañeros, hay guardia, ¿no?, de cirugía cardíaca, que en cualquier momento lo puede implantar, ¿no? Y lo que dicen la mayoría de estudios y lo que
porque es coherente, ¿no? Y se ha visto que cuando ya ves que no está yendo bien, que la situación de eso cardiogénico, el estadio SCAI también ves que está progresando, pues cuanto antes lo pongas, mejor, ¿no? Es mejor que no progrese el deterioro multiorgánico. Doctor, acá el doctor una pregunta, si le pueden habilitar el micro, por favor. Hola, ¿qué tal, doctor? Hola. Hola, ¿qué tal? Soy cardiólogo. Tengo dos preguntas realmente. Lo primero es si considera que la tomografía por photon counting nos podría ayudar en algún momento a esclarecer el diagnóstico, porque para una miocarditis, principalmente para ver la zona de realce y tal vez incluso para guiarnos la biopsia endomiocárdica, que realmente la experiencia, bueno, lo que también nosotros hacemos es muy mala la sensibilidad para detectar realmente la enfermedad, ¿no? Porque entran a ciegas realmente. Y lo otro es acerca más que todo de su experiencia de la descompresión del ventrículo izquierdo, cómo fue sus pacientes, ¿no? O sea, qué estrategias utilizaron para lograr ese vent, ¿no? Principalmente porque veo que usaron impela, usaron también balón, pero usaron alguna otra técnica quirúrgica, ¿no? Por ejemplo, vent al pulmonar o apical o alguna otra estrategia. Pues mira, respecto a la tomografía por emisión de positrones, tenemos poca experiencia en este escenario, sobre todo porque tenemos bastante disponibilidad de la resonancia. Es decir, que en los casos que nos ha hecho resonancia ha sido porque, pues, por la complejidad y la inestabilidad del paciente, ¿no? Pero no porque no tengamos disponibilidad. Entonces, como tenemos más disponibilidad y más experiencia con la resonancia, la realidad es que no hemos aplicado otra técnica, o sea, la técnica del SPECT en nuestros casos, ¿sabes? Sobre todo también porque en resonancia sí que los cardiólogos, o sea, quiero decir, pues hay radiólogos, cardiólogos, ¿sabes? Y sin embargo en nuclear, pues no como tal no tenemos allí ningún cardiólogo, digamos. Entonces mi experiencia en ese campo es baja como para decirte mi opinión, ¿sabes? Y respecto a la otra pregunta, a lo del vent o el impela o el balón, en el caso concreto de las miocarditis que hemos analizado, utilizamos o balón o impela, no se utilizó vent en ningún caso. Yo creo que también un poco quiero decir, es más sencillo, me refiero a más sencillo, pues el acceso vascular, ¿no? Era, pues, lo más habitual es aplicar, o en nuestro caso, en nuestro centro, hoy en día impela cuando crees que es necesario, pero bueno, también el balón. Es menos habitual que utilicemos el vent, ¿no? A veces, o sea, lo utilizamos más en pacientes que pensamos que van a tener una estancia más prolongada, ¿no? Una mayor necesidad de asistencia. Pero en casos de miocarditis, que en principio no debería prolongarse tanto, pues lo que hacemos y lo que vemos, lo que hemos hecho y lo que sale en el estudio es impela y balón. Bueno, doctor, no sé si alguien tiene otra pregunta de auditorio. Bueno, para comentarle, doctor, nosotros acá en Perú tenemos una geografía un poco distinta, que hay casos, tenemos bastante dengue acá en Perú y bastante enfermedad de Chagas. Entonces, de hecho, hay bastantes reportes de pacientes con miocarditis fulminante en ese tipo de pacientes, pero bueno, lamentablemente acá en esas zonas el ingreso a ECMO es bastante escaso, ¿no? Todavía no tenemos una red en donde, como usted menciona, ¿no? Va un equipo canulador, lo trae a un centro primario, no lo tenemos aún. Definitivamente creo que la biopsia debería ser necesaria en caso uno tenga que modificar la sesión terapéutica, ¿no? ¿Y ustedes en algún paciente en concreto han aplicado una terapia inmunosupresora sin biopsia? ¿Se han arriesgado a hacer algo así? Pues de todos los casos sí que había uno que, como, bueno, un poco hablando de lo de las células gigantes, ¿no? Que sospechábamos que era un caso de células gigantes por la presentación, la agresividad, las arritmias, y sí que se utilizó timoglobulina en ese caso concreto. He revisado ese caso y se aplicó y es de los que fue bien, o sea, sí que fue
ese caso fue bien, pero solo ese caso, solo un caso, que sin biopsia, pues por lo que fuera se habló y se decidió en ese momento intentarlo. Aparte de los corticoides, también se había dado corticoides. Pero bueno, pues de los que tenemos, un caso en concreto. ¿Sabes? Sí. Bueno, creo que no hay más preguntas en el auditorio. Agradecer su participación y el apoyo que ha brindado usted a la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Definitivamente creo que es un tema que es la incidencia acá de miocarditis todavía no está muy reportada y de hecho nos ayuda bastante a plantear mejor tanto actitudes diagnósticas y eventualmente terapéuticas, ¿no? Esperamos que pueda apoyarnos en otra ocasión y, por qué no, presencialmente para un congreso de medicina intensiva, doctor. Perfecto, pues nada, le tomo la palabra. Gracias. Gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes.